Y vamos entonces a introducirnos a la clase de hoy. Recordemos que nosotros en la iglesia lo que hacemos es una predicación expositiva, pero nos hemos detenido un poco en el versículo 22 del capítulo 5. Pero antes vamos a recordar un poco la carta, el autor, porque siempre es bueno ir al contexto. Hablemos un poco de la carta a los Gálatas, en esta serie que se llama Gracia Suficiente. El autor de la carta es el apóstol Pablo, de eso no hay ninguna duda o inquietud, nunca han dicho que ha habido otro autor. Según la crítica textual y la alta crítica nunca han tenido ese problema. ¿Y de qué podemos hablar del apóstol Pablo? Que él nació en el año 3 después de Cristo, a 3 años después de Cristo nació este hombre. ¿En dónde? En Tarso, en una región de Turquía, lo que es Turquía actual. Ahí nació Saulo o Pablo y murió decapitado, según los historiadores, cuando tenía unos 67 años. Él murió de unos 67 años decapitado. Cuando llegó a la edad como de los 18 o 30 años, que era lo que instruían en la parte de las Sagradas Escrituras, él empieza a ser instruido por un hombre preeminente de una escuela muy famosa llamada Hillel. En ese tiempo existían 2 escuelas, Shammai y Hillel, y él pertenecía a la escuela de Hillel. Hillel fue padre de Gamaliel, y Gamaliel fue el que instruyó a Pablo. Pablo estuvo a las órdenes, al servicio de Gamaliel. Y él estuvo ahí unos 12 años, hasta los 30 años. Y él mismo se describe, como decía ahora el hermano Omar, como fariseo de fariseos. De ahí él se convierte en un perseguidor de la iglesia. Lo que él hace es ir casa a casa a encontrar hombres y mujeres cristianos para entregarlos a la cárcel. ¿Dónde está eso? Hechos 8:3. Lo pueden buscar, leer, subrayar. Eso era lo que él hacía. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire, no era una persecución que él iba por el camino a mirar a quién se encontraba. No, él iba casa por casa. Y esa palabra asolaba no era de simplemente ejercer una presión, no, es arrasar. O sea, la idea de Pablo era que no quedara un solo creyente. Ese era el odio que tenía Pablo a la iglesia. Asolaba a la iglesia, dijo, no quiero que quede uno solo. Por eso no le importaba si había mujeres en la casa o no. Usted es cristiano, sí, para la cárcel también. Y por la gracia del Señor, a sus 33 o 34 años llega a su conversión. Él relata su conversión en Hechos capítulo 9, lo pueden leer, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. 3 veces relata de su conversión en el libro de los Hechos. Y además en Gálatas añade algo, que él cuando se convierte, él no va de una a encontrarse con los apóstoles, sino que se va al desierto 3 años, al desierto de Arabia, y ahí es instruido por el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo ya había muerto, estaba resucitado. Cuando Jesús aparece a Pablo, él no estaba vivo, estaba resucitado. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba siguiendo ¿a quién? A la iglesia. Pero Jesucristo resucitado le dice, me estás persiguiendo, es a mí. Mire qué conversión, y por eso él lo relata 3 veces. Y en Gálatas añade eso acerca de su conversión, que estuvo 3 años en el desierto de Arabia siendo instruido por el Señor mismo. De ahí va, después de esos 3 años, va y se presenta ante los apóstoles en Jerusalén, ante la iglesia, y la iglesia tiene miedo. La iglesia decía, usted asolaba a la iglesia, mejor dicho, usted estuvo hasta en la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue muerto apedreado, Saulo estuvo ahí, Pablo estuvo ahí. Y asintió la muerte de Esteban. Entonces, como conocían la historia de Saulo, al principio hubo mucho temor acerca de Pablo. Pero cuando lo escucharon hablar acerca de su conversión, cómo fue todo, pues no les quedó otra sino que aceptar su conversión y aceptar su llamado. Aceptar su llamado. De ahí él se vuelve a lo que llamamos ahora el apóstol de los gentiles.
Él empieza a ir, tiene 3 viajes misioneros, algunos le agregan otro, dicen que son 4, pero lo más probable fueron solo 3 viajes misioneros. Y Pablo escribió, de todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13 cartas, que están divididas, así si alguien de pronto quiere tomar apunte. Epístolas generales son 6 epístolas generales. Gálatas, primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, primera de Corintios, segunda de Corintios y Romanos. Ahí están las 6 epístolas generales. Unas que escribió desde la prisión. ¿Cuántas son? 4. 4 cartas escribió desde la cárcel. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esa la escribió desde la cárcel. Y cartas pastorales tenemos 3. Primera carta de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo en su orden cronológico. ¿Qué podemos entonces decir de esto? Bueno, algunos le atribuyen Hebreos, pero no hay esa certeza. Por eso en algunas Biblias o algunos comentaristas dicen que escribió 14 porque incluyen Hebreos, pero no tenemos esa certeza, no sabemos quién fue el autor de la carta a los Hebreos. Conociendo un poco entonces a Pablo, a Saulo, su historia, ahora vamos a un panorama de la carta. La carta que nos indica que hace parte de las 6 cartas generales o epístolas generales. Lugar donde se escribió esta carta, Pablo la escribió en Antioquía, en Siria. Se le llama la carta magna por el lenguaje fuerte que tiene, aunque también es pastoral. Es muy singular esa carta, por eso le llaman la carta magna. ¿En qué año la escribió? 50 años después de Cristo aproximadamente. 50 años después de Cristo, o sea que Pablo tenía unos 47 años cuando escribió esta carta. ¿Cuál es el tema de la carta? Lo hemos visto, justificación por la sola fe en Jesucristo. Nada de obras, solo la fe en Jesucristo para la salvación. Ese es el tema principal. ¿Qué problema estaba habiendo? ¿Por qué Pablo la escribió? Hagamos de cuenta que estamos acá y llegan algunos judíos y se empiezan a sentir ahí. O sea, la iglesia mayormente era gentil. Es más, no podemos hablar de iglesia, hablamos de varias iglesias que quedaban en una región, ahí en Turquía, en el sur de Turquía, en la parte de abajo. Entonces era mayormente gentil, pero algunos judíos habían sido expatriados, estaban llegando de todos lugares y llegaron a esa región y empezaron a sentarse en el medio de la iglesia. Se empezaron a sentar ahí. Haz de cuenta que aquí hay un judío, allí hay 2, y vestidos así con sus flecos, la kipa, sus flecos, ya. Y ellos empiezan a mirar a los gentiles y a decir, oiga, venga José, ahí hay un judío sentado. Hermano José, ¿usted por qué no tiene estos flecos? Usted se lava las manos antes de comer. No, yo no me lavo las manos. Ah, usted está mal. ¿Usted es circuncidado? No. Uy, no, usted está muy mal. Usted para ser un cristiano perfecto tiene también que creer en Jesucristo y circuncidarse y empezar a tener nuestras costumbres judías. ¿Cuál fue el problema? Que las personas empezaron a decir, ve, sí, hay que hacer eso. Entonces ya se volvieron prosélitos. Ya veían a Juan Pablo con su kipa, se hizo circuncidar ya grande y todo, y empezó con el lavamiento de las manos y las mujeres con su vestimenta, y entonces eso empezó a permear la iglesia y ya se puede decir que la mayoría de personas de la iglesia ya eran prosélitos judíos. Entonces Pablo dice ya no más y tiene que escribir esta carta. Hay otros temas importantes en la carta, por ejemplo lo vimos en el capítulo 1, Pablo dice no hay otro evangelio, es lo que Pablo dice en el capítulo 1, no hay otro evangelio, y defiende su ministerio, yo soy apóstol y soy el apóstol de los gentiles. En capítulo 2 vimos la importante reprensión de Pablo a Pedro por actuar hipócritamente y estaba confundiendo la iglesia. Uno de los pilares de la iglesia, Pedro, cuando se hacía con esos judíos, decía, sí, hay que circuncidar, hay que todas las costumbres judías. Pero cuando los judíos se iban y se quedaban con los gentiles, decía, no, eso no hay que hacerlo. Entonces estaba confundiendo la iglesia y Pablo va y lo reprende públicamente, cara a cara. Eso lo vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3, ¿qué vimos? Que el Espíritu Santo se recibe por fe, no se recibe por ninguna obra, por la fe en Jesucristo. Y también se enseñó cuál es el verdadero propósito de la ley. El verdadero propósito de la ley es que me lleva de la mano, o sea, es mi tutor, mi guía,
y me lleva a reconocer que soy un pecador. Eso es lo que hace la ley. Decirme, usted es pecador y va a morir en pecado. Eso lo vimos en el capítulo 3, lo vimos en el capítulo 4, una exhortación en contra de volver a la esclavitud. Eso es peligroso, la persona que sea libre y querer vivir en esclavitud. Y ya el capítulo 5, cómo se debe vivir la libertad cristiana, gran doctrina del cristianismo, la libertad cristiana. Muchos decían, no, yo quiero volver a ser un esclavo de las obras para agradar a Dios. Entonces, y ya lo que estamos viendo ahora es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La carta está dividida en dos partes, en dos secciones. Capítulo 1 al 4, doctrina, exhortación y doctrina. Capítulo 5 y 6, la práctica. ¿Cómo se vive eso? Eso que yo escuché y aprendí, ¿cómo lo vivo? Como dicen los jóvenes, no sé si acá en Medellín, ¿y eso con qué se come? O sea, listo, escucho todo eso, pero ¿eso qué? ¿Cómo hago yo para vivirlo? Entonces, teniendo ya el panorama, o sabiendo quién es el autor, su trasfondo, y vemos el panorama de la carta, los invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 16 al 21, que es el texto que estamos estudiando. Gálatas 5, 16 al 21. Dice las Sagradas Escrituras: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí hay un listado de 19 obras de carne, y sigue ya diciendo en el 22, más el fruto del Espíritu es lo que estamos estudiando: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ya sea nuestra guía, Padre, sea nuestro alimento, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, Señor, que haya claridad en nuestra mente, que podamos entender lo que nos quieres hablar, pero sobre todo que podamos glorificarte por medio de ella, obedeciéndola, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo, y lo hacemos por los méritos de Él en la cruz del Calvario, Señor, y quedamos bajo la comunión de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Entonces, hermano, es un pasaje maravilloso porque nos lleva a entender el fruto del Espíritu, que es lo que estamos estudiando. Y comienza de una manera tremenda ese versículo 16. Andar en el Espíritu, andad. ¿Qué será eso de andar? Y es un imperativo, es un mandato. ¿Qué significa andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Pablo acababa de hablar en el capítulo o en el pasaje anterior de la libertad cristiana, y esa libertad tenía una fuente de acción: el Espíritu Santo, que mora en el creyente. La libertad vino por medio de Cristo, por medio de su carácter, su autoridad, pero actúa en el poder del Espíritu Santo. Andar, entonces, nos da esta idea. Bueno, aunque para entender qué es andar en el Espíritu hay un requisito, hay solamente un requisito: ser creyente. Si no eres creyente, es imposible que andes en el Espíritu. O sea que no te queda otra. No te queda otra. Bueno, primero tienes que ser creyente, y si eres creyente, debemos estar reflexionando en esto. Mire, si somos creyentes, en usted mora el Espíritu Santo. ¿Sí está entendiendo eso? En usted mora el Espíritu Santo. Usted es creyente, en usted mora el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Nosotros tan débiles, tan frágiles, que nos coge una bacteria y nos manda para la UCI, y morar el Espíritu Santo en mi debilidad. Es maravilloso eso.
Andar implica que un creyente, eso es lo que significa ahí andar, esa palabra en el original, andar. ¿Qué idea nos da? Andar nos da esta idea, que un creyente con su estilo de vida refleje, manifieste quién fue el que lo salvó. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Que la persona con su manera de vivir, con su actitud, con su estilo de vida, le refleje a los demás quién fue el que lo salvó. ¿Y quién salva al creyente? Cristo. Estamos llamados a reflejar a Cristo, es lo que Pablo está diciendo ahí. Y para eso entonces no satisfagan los deseos de la carne, porque él va a explicar por qué. Para esto es importante que el creyente se someta voluntariamente al control del Espíritu Santo y sea guiado. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace es esto: me toma de la mano y me guía a la cruz y me dice: mira, ahí está tu Dios, ahí está tu Dios, obedécele, ámalo, sírvele solo a Él. Y Él no se quedó en la cruz, resucitó, pero Él fue a la cruz a morir por ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que es andar en el Espíritu. No es levitar, es ser guiado por el Espíritu, ser controlado por Él, ser dirigido por Él. ¿Y a quién nos va a llevar el Espíritu Santo? A Cristo. No nos va a llevar a nadie más. Ese control, y cuando Él nos lleva a Cristo, eso va a dar un fruto maravilloso: la obediencia. Empezamos a obedecer sus mandamientos, pero ahora no por miedo, ahora con libertad. Y por eso Pablo comienza diciendo: andar en el Espíritu. Eso fue lo primero que vimos y lo hemos estado estudiando, y es bueno siempre estarlo refinando. Lo segundo, ahí en el versículo 17 y 18, va a explicar por qué dice anden en el Espíritu. Porque hay una gran batalla, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea que hay una batalla, hay una pelea constante. Mira lo que dice: estos se oponen entre sí. Se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero aquí está la gran bendición, versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea que los judíos hacían todo eso porque decían: yo soy pecador y voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y él dice: no, ya no estás bajo el pecado, porque Cristo te liberó. La vida del creyente no está caracterizada por la rebelión. Hoy el hermano Omar lo decía: el creyente no es un rebelde, el creyente es uno que se somete al Espíritu, al control del Espíritu, para ser guiado y llevado a Cristo. Lo tercero que vimos fue el versículo 19-21, y vimos todas las obras de la carne: idolatría. Ahí tienen el listado de 19, y dice que son muchas más y cosas semejantes. Mire, ahí lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Pablo lo que está diciendo es esto, literalmente: si ustedes no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino que le dan rienda suelta a la carne, a los deseos de la carne, entonces estas cosas serán manifiestas. Estas cosas se verán en sus vidas. ¿Cuáles cosas? Idolatría, hechicerías, enemistades, fornicación, adulterio, lascivia. Eso es lo que va a ser visible en una persona que no sea guiada por el Espíritu Santo. Va a terminar en eso, y eso va a ser visible a todos. Va a ser visible. Pablo continúa adoctrinando a los hermanos de Galacia y les enseña estas cosas y hace ese contraste. O sea, ustedes son creyentes, anden en el Espíritu y no más con los deseos de la carne, porque cuando el Espíritu Santo me lleva a Cristo es para que el fruto del Espíritu empiece a orar en mí. Es para que ese fruto empiece a orar en mí. Pero sin la intervención, mire, las obras, por eso dice obras y fruto. Obras son cosas que el hombre hace sin la intervención de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas y Dios no interviene.
Pero el fruto es algo que está produciendo Dios en mí porque me entregó su Santo Espíritu, me dio su Santo Espíritu. Para entender el fruto del Espíritu, que es el tema que estamos viendo de las cualidades, características, yo les llamo más bien virtudes que también son características divinas. Tenemos que entender cuál es la obra del Espíritu Santo. Ya vimos una, ser guiado, Él me está dirigiendo. Pero, ¿cómo tengo yo la certeza de que el Espíritu Santo sí está haciendo eso en mí? Yo soy creyente, ¿cómo sé que sí lo estoy haciendo? Los invito a que vamos a nuestras Biblias, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Mire lo que dice la Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mira acá, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, ojo con eso, con relación, se con es relación. Y mire lo que dice, y estará en vosotros. Si usted duda que el Espíritu Santo está, si usted es creyente y duda que el Espíritu mora en usted, esto lo debe dejar sin argumentos. Debe quedar usted sin algún argumento en esta mañana, porque la Escritura le está diciendo que, no lo está diciendo, le está diciendo Jesucristo. O sea, pongan atención que esto lo está diciendo es Jesucristo. Esa promesa la está haciendo Él directamente. Y ahí en Juan 14, ahí mismo en el versículo 25 leamos lo que dice. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la garantía. Primero está la promesa y después qué va a hacer el Espíritu Santo. Oiga, ¿cómo así que me va a enseñar todas las cosas? Entonces yo me voy a dar cuenta ya cómo que va a quedar el partido de la Unión Magdalena el otro domingo. No, no está hablando de esas cosas, está hablando que nos va a enseñar todas las cosas que hizo Cristo. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo enseñó, nos lo va a enseñar el Espíritu Santo. Por eso dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero ya cuando llegamos ahí mismo en Juan, al capítulo 16, ya Cristo amplía un poco cuál es la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, 2 capítulos después, mire lo que dice, versículo 13, Juan capítulo 16, versículo, estamos un poco de neumatología, no cae mal, ¿cierto? Un poco de la doctrina del Espíritu Santo, no cae mal. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Espíritu de verdad, el Consolador, ¿qué va a hacer? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de mí. Oiga, ¿cuál es toda la verdad? ¿Qué será eso de toda la verdad? Pónganle atención a esto, hermanos. Esto es muy importante. Hay una total verdad y que es el tema principal del Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es el tema principal del Nuevo Testamento? Dios quiso revelarse en Cristo. O sea, si usted lee el Nuevo Testamento con esto en la mente, con este entendimiento, usted va a disfrutar mucho el Nuevo Testamento. Se va a gozar con el Nuevo Testamento. Va a amar el Nuevo Testamento. Va a llorar leyendo el Nuevo Testamento. Dios quiso revelarse a la humanidad en su Hijo Cristo. ¿Por qué? Porque nadie podía ver a Dios. Los voy a invitar, algunos ya se lo saben, pero vamos a leer un versículo al unísono. Ahí mismo Juan capítulo 1, versículo 18. Ahí está la gran verdad, el tema principal
del Nuevo Testamento. Juan 1:18. Apréndaselo, por favor, para que disfrutemos todos juntos el Nuevo Testamento. Y algunos se lo aprendieron, algunos que les dije. Siempre enseño por eso es el tema principal del Nuevo Testamento. Juan 1:18. A Dios nadie, oiga, alguien si le dice a usted que no, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vamos a leerlo todo al unísono, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! Ese versículo tiene que estar subrayado, tiene que estar resaltado, tiene que estar en mi corazón. ¡Wow! Cristo, lo que dice ahí, hay una palabra que acaban de estudiar los de ser esa materia hace como 3 semanas, se usa la palabra exégesis. Ahí está. ¿Usted cree que exégesis lo inventó un señor? No, es una palabra que está en la Biblia, exégesis. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el Padre, en el seno del Padre, Él lo exégesis. O sea, lo interpretó, lo enseñó, lo reveló, lo mostró. Es lo que está diciendo ese versículo. Por eso alguien le dijo por allá, oiga, muéstranos al Padre y nos basta ya, ¿no? ¿Dónde tanta cosa, tanta vuelta? Enséñanos al Padre y nos basta. Oiga, tanto tiempo he estado con usted y me dice, enséñame al Padre. Si yo soy la expresión del Padre, la misma sustancia del Padre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, la misma sustancia del Padre. Importante esto. El Espíritu me toma de la mano y me lleva a la cruz y ahí me dice, míralo, Él es Dios y ha muerto por ti, se encarnó, vino y murió por ti. Ámalo, obedécelo, vive solo para Él. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Entonces, ahora que sabemos a qué se refiere Pablo cuando habla de esto, ahora sí podemos entender un poco las cualidades del fruto del Espíritu. Y hoy vamos a tener, ahí lo acaban de ver en las pantallas, hoy vamos a tocar ya la 6ª cualidad. Hemos visto 5: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hoy es la 6ª cualidad, son 9, hoy es la 6ª, la bondad. Esa palabra bondad, ahora no, es lo mismo que benignidad, no es como tan usada ahora, ¿cierto? Pero hay una particularidad, la benignidad y la bondad son como 2 gemelitas, son como 2 mellizas, 2 gemelas, que uno las ve de lejos y uno como que, ¿cuál será cuál? ¿Cierto? No ve pero y todo el mundo pregunta, ¿usted es Alessandra o Alejandra? Porque ¿cierto? Uno las ve iguales. Así es la benignidad y la bondad. Uno dice, oiga, pero esto es lo mismo. Pero si uno se acerca a ellas y usted empieza a tener una relación con ellas, empieza a distinguirlas. Usted empieza a decir, no, Alejandra es esta y Alessandra es esta. Así es la benignidad y la bondad. Son gemelitas, son mellicitas. Son mellizas, pero cuando nos acercamos a ellas decimos, ya, hay una diferencia entre ellas. Cuando empezamos a relacionarnos con ellas decimos, ya, sí hay una diferencia y es grande. Entonces vimos la semana pasada que el pastor explicaba que es la benignidad, que es una actitud profunda por hacer lo bueno, ¿cierto? Es una actitud, un interés profundo, sincero, que se basa en ser benigno, en ser bueno, aunque sabemos que el único bueno es Dios. Tenemos que tener eso claro, el único bueno es Dios. No hay nadie bueno. Pero si hay una actitud en la benignidad como cualidad del Espíritu, que nosotros tenemos algo de esa benignidad de nuestro Dios y queremos hacer lo bueno, tenemos un deseo profundo de hacer lo bueno. Entonces Dios es bueno y hace lo bueno, pero nosotros somos malos y hacemos lo malo.
Pero ahí es donde aparece la otra gemelita. O sea, la otra melliza aparece ahí. Y es la bondad. Y la bondad es esto: la expresión visible de la benignidad. Ser bueno es algo interno, profundo, pero ¿cómo sé yo? No puedo ver nada afuera. La bondad es la que expresa, hace visible, manifiesta esa benignidad. Hace que, digámoslo así, es la práctica, la acción de la benignidad. Esa es la diferencia, que una se queda en una actitud profunda del corazón, llega ahí, pero la bondad va mucho más allá, refleja. La persona empieza a ser bondadosa, empieza a reflejar la benignidad de Dios y la bondad de Dios. Mire, hay una bondad que es general. Dios le provee, o sea, Él es bueno. Y a todo el mundo, hasta los ateos tienen vacaciones en diciembre para descansar, ¿cierto? Hasta les dan vacaciones a los ateos. Y no creen en Dios y lo atacan. Pero esa bondad general de Dios es algo que Él está controlando y tiene todo bajo su dominio para que todo esté en el orden y en el plan que Él está ejecutando. Ahí vemos su benignidad. Mire que no estamos aquí en este momento patas arriba, no estamos, la tierra está girando, o sea, eso hace parte de su plan. Pero ya la bondad, hay un salmo que nos deja entender, el Salmo 104, a mí me gusta mucho que me deja ver esas dos cosas. La benignidad, que Dios está controlando los ríos, que llueva, que tal, pero la bondad que ya hace algo específico. Dice que el buey que tiene hambre, Dios hace que salga hierbita y él come. Ahí veo la bondad, ya es algo visible. Que un cachorrito, ahí dice en el Salmo 104, hay un leoncito agachado y hay una jauría de leones ahí, es con hambre, y Dios les pone una presa para que se lo coman. Es Dios el que está mostrando bondad en eso. Y eso es una bondad general. A todo el mundo le provee. Los ateos tienen trabajo, los agnósticos también. Pueden estudiar en una universidad, son inteligentes. O sea, es una bondad general. Pero lo que nos compete es la bondad divina. Que la bondad divina habla es de la salvación. La bondad general es para todos, pero la de salvación no. Esa bondad divina en la salvación está en el ámbito del Nuevo Testamento y se expresa, es expresada, como decía el hermano Omar hoy, se me adelantó, esa bondad de Dios está expresada hoy en el Evangelio de Jesucristo. Esa es para salvación, esa no es para todos. Él no quiere que nadie se pierda, pero no todos los hombres van a querer aceptar esa bondad. Hay personas no quieren eso. Usted puede estar aquí diciendo, después está despreciando la bondad de Dios. Ya llegará el tiempo para eso. Está despreciando la bondad divina para salvación. Y vimos hace 8 días que la benignidad hace algo tremendo. Dios a través de su benignidad hace algo tremendo en la vida del hombre. Los invito a que recordemos ese versículo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Recordemos que hace la benignidad, es importante para poder entender la bondad en la salvación. Romanos 2, 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno, nos guía al arrepentimiento, pero eso es algo interno. Entonces, ¿dónde aparece la bondad? Se manifiesta la bondad y la persona que se arrepiente, cree en Jesucristo, se hace visible en su vida la salvación. La salvación de su alma por la eternidad. Por la eternidad. Esa persona nunca
deja de ser salvo. La bondad es la expresión máxima de Dios para salvación. Es más, les digo algo, la bondad es la práctica del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la fe, de la benignidad, de la fe, de la templanza y de la mansedumbre. Es la práctica, es la acción de todo eso. No, yo soy muy paciente. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Yo soy muy bueno. ¿Y cómo sé yo? Yo tengo pensamientos muy buenos, hermano. ¿Y cómo sé yo? Cuando empiezo a ser bondadoso, es decir, generoso. La palabra bondad tiene que ver con generosidad. Cuando empiezo a ser bondadoso, generoso, se expresa visiblemente que Cristo mora en mí. Y si Cristo mora en mí, ¿Él es qué? La expresión de Dios. Es igual a Dios, la misma sustancia de Dios. Entonces, la bondad es la que yo veo a la persona y digo, esa persona es bondadosa. Hay una generosidad genuina en ella por alguien que tenga, no sé, algún problema, necesidad, empieza a ser generoso. ¿Y quién es la muestra más grande de bondad? Cristo. Cristo vino a mostrar toda la bondad de Dios. Entonces la benignidad, Dios me guía al arrepentimiento, pero la bondad es que Dios me salva por la eternidad. Es esa manifestación visible de esa benignidad y de las otras cualidades. Es la excelencia moral manifestada en actos. ¿Es una excelencia moral? Sí, es una melliza. Igual que la benignidad es una excelencia moral, sí, pero está manifestada en actos de generosidad a otros. Así es la onda. Cristo, ¿cómo caminaba? Los amo a todos, ¿cierto? No, Cristo caminaba sanando, enseñando, hacía todo mostrando la bondad de Dios. Los invito a que vamos a un texto a Tito para que entendamos lo de la bondad. Tito capítulo 3, versículo 4. Está como oscuro acá, hermano. Dice Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí está. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Léalo, leámoslo. Nos salvó. Ahí dice claramente el versículo 5. Vuelvo y le leo. 3, 4, Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, ¿qué pasó cuando esa bondad se manifestó? ¿Cómo es la acción? ¿Qué hizo? Nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia. Vuelvo y lo repito. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Oye, ahí está la Trinidad. En todo esto hemos visto la Trinidad. Entonces, igual al amor divino, te amo, pero tiene que estar expresado en algo, manifestado, visible. O sea, yo no puedo decir te amo, hermano, lo amo, hermana, amo, esposa, te amo, pero eso tiene que estar expresado, tiene que ser visible. Entonces la bondad solo puede ser entendida en el carácter de Dios. Solamente podemos entender la bondad en el carácter de Él. La bondad hace parte, ¿por qué? Porque la bondad hace parte del carácter de Dios. Por eso los invito a que en la casa pueden leer el Salmo 104. Ahí vemos toda la benignidad, toda la bondad general. Pero en la salvación, aquí vemos en Tito 3, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. A nosotros. ¿A quiénes? A los que creen en su Hijo Cristo. Porque solo es por la fe, no es por obras. La ecuación es sencilla. Dios es bueno, es una declaración de su naturaleza, pero la bondad es la expresión visible de esa declaración. Vuelvo y le repito, es una ecuación. Dios es bueno, igual, la declaración de su naturaleza. La bondad, igual, es la expresión visible de esa declaración.
Cristo es el ejemplo del verdadero significado de la bondad. Y mostró de una forma que el hermano terminó diciendo Juan 19:30, ahí está la forma más sublime de bondad. Juan 19:30 para los que no estaban. Tetelestai, cancelada la deuda. Eso fue lo que dijo ahí el Señor. Todo hombre sin Cristo está endeudado. Y hay un problema, no tiene cómo pagar esa deuda. Puede dar mercados, puede hacer cualquier obra y nunca alcanza a pagar esa deuda. Pero cuando Cristo va a la cruz dice eso. Está traducido ahí en Juan 19:30, consumado es. Pero la expresión, la idea de esa palabra es, la deuda quedó pagada. No debe un centavo, no debe nada. Esa es la mayor muestra de bondad. La expresión visible, cuando él dice eso es la bondad, ahí está visiblemente la bondad de Dios. Por eso ese romano dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, o este es Dios. La bondad es la muestra visible en mi vida de que Cristo vive en mí. Cuando yo soy generoso, orgánicamente, algo que produce de verdad el Espíritu, habla de mi unión con Cristo. Mi manera de vivir, mis decisiones, mi relación, mis expresiones hacia los demás muestran que Él mora en mí. Por eso el título lo coloqué, bondad, expresión visible de Cristo en ti. No, yo que soy creyente, ¿cómo hago yo para mirarlo? Es a través de la bondad. La bondad es la expresión visible de que Cristo mora en mí. ¿Y de dónde sale eso? Eso lo hablaban los griegos. Cuando un maestro caminaba, todos los otros eran detrás, ahí en caminito. Esa era la idea, peripateo, esa palabra ahí. Todos iban detrás ahí, andando detrás de él. Y por eso Jesús dice estas palabras: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10, 24 y 25. Ahí lo dice. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y iba el maestro caminando y ¿para qué? Para que esos reflejaran a su maestro. Mire, esos 3 años de discipulado del Señor con los discípulos, ya estaba ya ellos se parecían tanto a Él, reflejaban tanto a Cristo, que cuando llevaron al Señor preso, unas señoras pasan y ven a Pedro. Pedro estaba ahí escondido para que no lo reconociera. Y dice, oiga, usted era de ellos. Yo no conozco a ese señor. Es lo primero que dice Pedro. Yo no conozco a ese señor. Y uno por allá le dice, usted sí es de ellos porque usted habla como ellos. O sea, era una expresión de Cristo él. Usted habla como uno de ellos. Tenemos que examinarnos eso. ¿Cómo hablamos, cierto? Cristo no solo caminaba diciendo los amo, sino que entregó su vida por nosotros. Es lo que Pablo está llevando a hablar en este fruto del Espíritu. Jesús no decía, tengo paz. Él decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No decía, uy, yo tengo gran gozo, el Señor. No, Él decía, vuestro gozo sea cumplido. Él no decía, soy paciente. Era bien paciente con los discípulos. Esos 3 hombres, ¿verdad? Eran hombres comunes y corrientes, pero Él era paciente con ellos. Cristo en todo lo que hacía, lo hacía y actuaba en bondad, sanando, liberando, enseñando. Él es el reflejo de la bondad de Dios. Tanto que Él enseñaba 8 horas. Y, mandémoslo ya para la casa, decían los apóstoles, mandémoslo ya. Y Él decía, no, venga, démosles de comer. O sea, la generosidad de Él. Pero es que no alcanza, sí alcanza. Son 5,000 personas. ¿Y cuánto hay? 5 panes. Sí alcanza. ¿Cómo que no alcanza? Sí alcanza. La generosidad de Dios expresada en Cristo. Alimentaron 10,000, 5,000 personas con 2 peces y 3, 4 panes, 5. En la generosidad de Dios vemos la bondad
de Dios, en la bondad de Cristo, en la generosidad de Cristo vemos la bondad de Dios. Y Él la expresaba visiblemente y hoy la sigue expresando visiblemente por medio del Evangelio. Que usted pueda estar escuchando hoy el Evangelio, esa es la bondad de Dios. Usted no sabe de cuántas cosas se ha salvado. Ni usted ni yo sabemos de cuántas cosas nos hemos salvado. Esa es la generosidad de Él, para que podamos escuchar el Evangelio. Muchos hoy quisieran estar acá entre nosotros y no están. Pero también tuvieron ese reflejo, esa manifestación de la bondad de Dios. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, de todo ese dominio propio, como lo traducen. La bondad expresa todo eso en la vida del creyente. Es lo que hace, es la acción, es la acción, es la práctica de todas esas virtudes. Cuando actuamos en bondad con otros, estamos reflejando no que nosotros somos buenos, estamos reflejando que Cristo vive en nosotros. El poder de Cristo es el que está actuando en nosotros y el Espíritu Santo nos está tomando de la mano para mirar al Señor en todo lo que hacemos. Por eso Pablo, termino con esto, dice en Colosenses 1, versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 29. Y pueden leer el contexto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente. Ahí es el contexto de eso que él dice en el 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, ¿de quién? De Él, la cual actúa poderosamente en mí. En mí. Entonces terminamos diciendo que Cristo es esa expresión visible, recalco eso, de la bondad de Dios, y esa bondad me debe llevar a que yo refleje a Cristo en otros. Y si no estamos reflejando la bondad de Dios, la bondad de Cristo, estamos viviendo una religión. Es así. Si no estamos reflejando la bondad de Cristo, estamos en una religión. Nos pasamos de una iglesia tradicional a otra. Que la misa es más larga. Sería eso, una misa un poquito más larga. Y si no eres creyente, y no podrás entender qué es dar fruto. Hoy la invitación es, tienes que ir a la cruz. No queda otra. Ahí murió Cristo por los pecados de todos los hombres. Y dijo, la deuda fue cancelada. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Y si no, nunca darás fruto. Esa palabra dar fruto, por allá hay otras expresiones. ¿Sabe qué significa ser infructuoso? Ser estéril. Eso significa no dar fruto, ser estéril. Y para un hombre es vergonzoso eso, ¿verdad? La invitación es hoy el Evangelio te está siendo predicado y el Espíritu Santo te está llevando a que mire la cruz, al que murió ahí, pero Él no se quedó ahí, resucitó. Y hay esperanza para todo aquel que cree en Él. Y si eres creyente, debes crecer en la bondad, en la generosidad y expresar visiblemente a otros que Cristo vive en ti. Oremos.